tardes, amigos de Argumentos a través de la señal de Globovisión. Estamos en vivo nuevamente para llevarles a ustedes información, análisis sobre el momento actual en nuestro país, Venezuela, luego del doblete sísmico. Son muchos los análisis, las reflexiones, también las expectativas en cuanto al tema económico que hemos venido también abordando en el programa. Es una de las aristas. Nos preguntamos ahora cómo avanza o cómo va a ser el proceso de reconstrucción después del sismo. Puede ser un punto de inflexión, un llamado quizá para que las autoridades, para que la dirigencia política, para que pues los economistas, el gremio académico, todos se unan en pro de sacar a nuestro país adelante tras un evento que nos conmovió a todos. ¿Hacia dónde vamos ahora? Bueno, nos acompaña en esta edición el profesor de la Universidad Central de Venezuela, el economista Luis Crespo, a quien agradecemos que nos acompañe esta tarde. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, Rosa, en estos momentos tan conmovidos para nuestro país. Vamos a empezar revisando. Hay un artículo, una entrevista que a usted le realizaron en Bitácora Económica, donde hablan de un elemento también que llama la atención estos días. A mayor demanda de bolívares por la emergencia en Venezuela, frena el alza del paralelo y se reduce la brecha cambiaria. Vamos aquí a conocer entonces, luego de los terremotos, el tema con la brecha cambiaria que también pues, ha venido llamando la atención. Usted citaba acá la encuesta Flash que realizó con Industria, que evidencia que solo el 80% de empresas manufactureras están trabajando parcialmente. Bueno, un poco la dinámica de operaciones que no se ha normalizado del todo tras el terremoto. Sí, el país, como decía inicialmente, está muy conmovido, familias muy afectadas por los hechos ocurridos el 24 de julio, de junio, un doblete sísmico de verdad, de proporciones que tienen y grandes implicaciones en el país y en la familia. Ciertamente hay que ver esto de manera bien amplia y en perspectiva de cómo el Estado venezolano o el país va a enfrentar lo ocurrido en sus distintos niveles. La primera semana es la etapa de salvar a la gente, salvar vidas. El segundo momento tiene que ver con atender a las familias que han sido afectadas por este hecho, por este fenómeno. Y el tercero es la reconstrucción. Creo que estamos transitando entre esos tres niveles. El hecho económico es transversal, guste o no nos guste, y es lamentable en este contexto. Y es a donde debemos visualizar. En primer término, también vemos cómo se han hecho algunas proyecciones del impacto de este fenómeno. Hay modelos económicos que se han ya corrido. Naciones Unidas tiene un modelo llamado Clímada, donde toman en consideración múltiples variables. Para las mismas es importante que los países tengan la información actualizada. Eso permite hacer corridas y ver en perspectiva cuánto son los niveles de pérdida, cuánto se requiere para la reconstrucción y bueno, eso está en vivo y directo. Es mucho el trabajo que se tiene que hacer y en las distintas etapas. La noticia que comentabas tiene que va dirigida un poco a caracterizar y observar un hecho noticioso que vivimos a diario, que es el comportamiento del mercado cambiario, la depreciación, Sí. la devaluación del tipo de cambio. Eso que describíamos allí estaba relacionado con los fenómenos ocurridos la semana anterior, como unos marcadores digitales tenían un comportamiento atípico que era a la baja, Sí. en un contexto donde estamos acostumbrados a que ellos tengan un comportamiento de espiral al alza. Ese comportamiento retornó esta semana. Estamos hoy martes, lunes y martes, esos indicadores han recuperado ese comportamiento alcista. El tipo de cambio en Venezuela sigue devaluándose y es, bueno, relacionado a lo que hemos en distintos momentos reiterado de la necesidad de políticas estructurales y cambios estructurales y correcciones estructurales en la economía venezolana y en las instituciones de la economía venezolana que pudieran generar una estabilidad en el mismo. Creo que es un momento para que el país se detenga junto con sus instituciones, los sectores, como tú bien hacías el llamado al inicio, los sectores académicos, los sectores empresariales, el país mismo a mirar hacia dónde se va a conducir y las medidas que deben tomarse aún más en este contexto tan difícil para la economía venezolana. Ojo,
debemos ser profetas del desastre. Creo Claro. que esto hay que dimensionarlo en su justa dimensión y cuáles son las áreas afectadas y hacia dónde va a caminar la economía venezolana y cómo enfrentar los sucesos que ocurrieron el 24 de junio en las distintas etapas que están ocurriendo y que es responsabilidad del Estado junto con la comunidad internacional, porque es evidente que necesitamos Sí, del la apoyo ayuda. internacional en esas distintas etapas. Se necesita y se necesitó para salvar vidas, se necesita y se va a necesitar aún más para atender A las a familias las afectadas, familias y a las damnificadas. empresas y poder retomar niveles de operatividad. Y tercero, se Ujú. necesita y se va a necesitar para impulsar la reconstrucción de las áreas que se definan. Lo primero, una cantidad de fallecidos, bueno, que lamentablemente pues nos enluta a todo el país y que desde Globovisión reiteramos pues nuestra solidaridad, nuestras condolencias. Todos tenemos amigos, familiares que lamentablemente, conocidos, que lamentablemente perdieron la vida, ¿no? Cada día vemos y vemos familias enteras bueno, que son parte, ¿no? De ese grupo de sociedad que compone nuestro país y que hace vida, que trabaja, que, bueno, y es una realidad que nos enluta. Aparte de eso, tenemos el tema de la destrucción de viviendas. Quienes sobrevivieron al terremoto, sobre todo en las áreas más afectadas, muchos perdieron su vivienda. Esto ya es otro problema adicional y sin contar con la cantidad de personas o de niños que quedaron sin protección, sin sus padres, que quedaron huérfanos a cargo de otros familiares o que están con costos médicos muy elevados, sobrevivieron, pero tienen traumatismos, algunos tienen amputaciones, es decir, hay un gasto allí de salud para atender todo lo que es esta crisis humanitaria, para atender las necesidades de aquellos que perdieron todo, los campamentos, luego tienen que reubicar a estas personas, las edificaciones afectadas, qué va a pasar con estos terrenos, los estudios que tienen que hacer, si se tiene que nuevamente acondicionar o repensar un poco cómo se construye en La Guaira. Todos estos son elementos importantes y que tienen un costo, pero para ello es necesario tener ese balance oficial puntual bueno, con una radiografía, ¿no? Completa de todas esas afectaciones y así tomar en cuenta la estimación de qué se necesita. Sí, como te decía anteriormente, instituciones y algunos colegas han corrido algunos modelos Sí. apoyándose en la telemática, apoyándose en registros informáticos que tienen a la mano para correr algunas estimaciones. Las magnitudes son significativas, pero además establecer una cifra hoy hay que dejar claro que mañana la misma va a variar, porque estamos en pleno desarrollo, Estamos cuantificando aún. esto está en proceso Ujú. y las estimaciones, de hecho, del propio programa de Naciones Unidas, de ONU, ha variado en distintos momentos, los- ha caracterizado los daños estructurales en el sentido de vivienda, apartamentos, colegios, hospitales, todo lo que tiene que ver con Ujú. infraestructuras, carreteras, pero también las destrucciones en servicios y se ha movido en torno a algunos montos. Inició en 6.700 y ya va por aproximadamente 37.000, 24.000 en infraestructura y 13.000 millones de dólares en servicios. Pero deja claro en una coletilla que esto está en pleno desarrollo y puede variar. Hay algunos Claro. modelos, hay un modelo llamado Climada, que está utilizando Naciones Unidas, pero para Ujú. que los niveles de precisión del mismo puedan dar proyecciones un poco más exactas, los países necesitan sus datas, sus registros, su censo, su sistema cartográfico actualizado que pueda, en definitiva, reflejar la realidad que existe en esas comunidades. Pero bueno, también estamos hablando de que ese fenómeno no ocurrió en el mejor momento del país. Además. Pudiéramos hablar de una crisis sobre una crisis, porque aquí estábamos apenas iniciando un año 2026, caracterizando parte de los problemas que agobiaban a la familia. Imagina aún más los que puedan estar presentando esta situación. Estamos hablando de un país que en la última encuesta de condiciones de vida presentaba magnitudes de pobreza y de insatisfacción de necesidades significativas y que bueno, eso ahora llama al compromiso de las autoridades, de las instituciones,
a diseñar políticas públicas para poder atender en las distintas etapas, atender a los sobrevivientes y luego comenzar a reconstruir el país. En fin, pudiéramos también ver que en el sentido positivo de que hay áreas del país que son muy importantes para la actividad económica que no han tenido niveles de afectación. Bien, tenemos que ir en este momento a una pausa. Al regreso seguiremos conversando. Como bien usted decía, antes de los terremotos sentíamos que la situación económica incluso había empeorado este año 2026 pese a las expectativas de crecimiento, pues entendíamos o estábamos tratando de entender de que era un proceso lento, pero había algo de esperanza de que si bien estábamos en una situación difícil, podríamos ver quizá a final de este año empezar a ver algunos síntomas de mejora en nuestra situación económica, en la del bolsillo del venezolano. Pero tras estos terremotos, pues evidentemente el panorama cambió. Ahora tenemos otras preocupaciones mucho más grandes. Tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con más. Usted puede hacernos sus preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentocb, @rosa_periodista. Ya volvemos.